de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. En esta oportunidad, el tema central de todo el semestre es la vivienda por autoconstrucción y autogestión. Ese tema nos ha interesado porque efectivamente existe una necesidad en nuestros países de recuperar las técnicas ancestrales de la construcción, que son derivadas fundamentalmente de los recursos que tienen las culturas en sus sitios. Y además, por principio ya plantean una resolución de lo sustentable y frente al cambio climático pueden ser una respuesta como lo hacían justamente las comunidades ancestrales. Y entonces en este sentido inauguramos la charla hoy con la arquitecta Nancy Camacho de la Universidad Nacional, egresada de la Universidad de Colombia, magíster en tecnología y arquitectura del Politécnico de Turín y que en la actualidad dirige la Escuela Taller de Boyacá. Nos va a hacer, su tema será la obra como espacio de formación para la construcción de la vivienda. Hice una síntesis muy delgadita de la larga hoja de vida de presentación de la arquitecta Nancy Camacho. Vamos a trabajar de la siguiente manera. La arquitecta va a hacer una exposición entre 30 y 45 minutos y luego un cuarto de hora, 15 minutos para realizar las preguntas y las dudas que existan sobre los planteamientos que nos haga. Arquitecta, bienvenida. Muchísimas gracias, arquitecto Marco Cortés, al equipo de la maestría, a Ruby, que siempre está allí para apoyarnos. Y es un gusto volver a ver a este grupo maravilloso con quien ya hemos tenido ocasión de compartir en vivo y en directo en su momento en la universidad. De verdad, muchas gracias por esta ocasión de comentarles el trabajo que viene haciendo la Escuela Taller de Boyacá y en especial una metodología que dentro de la Escuela Taller se ha llamado los talleres escuela. Entonces, los talleres escuela es un poco sobre lo que voy a profundizar a partir de la experiencia propia y la experiencia de la Escuela Taller. Me gusta mucho también ver en el grupo colaboradores, colegas con quienes hemos compartido en otros espacios y que ya iré mencionando entonces. Voy a iniciar con la presentación, que no es esta pestaña, que como siempre, ventana, que es una ventana de PowerPoint que vamos a... Primero que todo vamos a instalar completa para que la podamos compartir. Entonces en este momento voy a estar en esta presentación, compartiendo la presentación de PowerPoint. Bueno, entonces les invito cordialmente a visitarnos, a hacer un paseo en esta tarde de 15 de febrero a la Escuela Taller de Boyacá, en la ciudad de Tunja, que es la sede de la fundación, cuya sede es el claustro de Santa Clara la Real, el antiguo convento de las monjas. Y ustedes dirán, bueno, vamos a hablar de edificaciones institucionales o de edificaciones de vivienda. Bueno, pues resulta que el tema un poco se entrelaza porque esta fue la vivienda de mujeres tremendas como Sor Francisca Josefa de Castillo y Guevara, monja poetisa que organizaba recitales de poesía en Tunja con toda esa, la celosía, la gelosía, ¿no? Este celo que había para las monjas de clausura. Entonces ella leía sus poemas detrás de una celosía del siglo XVI, ya en el XVII, porque Sor Francisca Josefa es del XVII, en el espacio del templo conventual. Y así, aún con esas restricciones, compartía sus poemas con todo ese grupo de personajes
de la vida intelectual de Tunja, que como ustedes saben, ha albergado escritores muy, muy renombrados desde la época de la colonia, ¿no? Bueno, quiero invitarles a saborear el gusto, el buen gusto o el mal gusto. Quiero ofrecerles esta pequeña merienda. Es un pastelito, es un pastel ah, de casa, una casa eh, de naranja, pastel de naranja delicioso, mm, que está publicado en Labores de Amor. Y ese pastel está inspirado en esta casa. La primera reflexión que quiero hacer con este trabajo de Pablo Adame en Bogotá, que presentó en la Bienal del Barrio Venecia, estoy segura que uno de nuestros invitados de la tarde de hoy, que es el arquitecto Saúl Quintana, con quien hicimos la formación en Turín, conoce perfectamente este trabajo de la Bienal de Venecia. Pablo, observemos bien esta casa esquinera, cómo se convierte en una deliciosa torta que luego es compartida por la familia que habita en esa misma casa y finalmente consumida, ¿no? Esa primera reflexión que quiero yo traer es la siguiente. Me gustó esta secuencia, no solamente porque nos ofrece una merienda virtual, sino también el, porque nos ubica. El término autoconstrucción es como setentero, como quien les habla, eh, o un poco antes. El término, ¿no? No quien les habla, de los años 60, de los años, esa época del siglo en la que las ciudades se llenaron de la necesidad de resolver el tema de la vivienda con premura, con mucho afán. El término ha ido cambiando, pero el término autoconstrucción lo vimos muy bien nosotros en Turín, en la Escuela de Specializzazione en Tecnología, Arquitectura, Città nei Paesi in Via di Sviluppo, porque Europa también había pasado por el problema de la reconstrucción después de las guerras, y esa necesidad hizo que se construyeran cosas planificadas y cosas que no dieron tiempo a la planificación. La obra de Pablo Adarme, perdón, que lo mencioné mal, la obra de Pablo lo que hace referencia es, bueno, reflexionemos un poco sobre ese tema de, de cómo es que la ley prevé las soluciones del hábitat popular. Reflexionemos sobre el tema del gusto, ¿no? Qué es lo de buen gusto y qué es lo de mal gusto. ¿Qué pasa cuando la arquitectura está o no impregnada, atravesada, llena de arquitectos, de nosotros, que somos esos técnicos llamados a resolver? Entonces es una sugestión. Pueden buscar la obra de Pablo Adarme en profundidad para que nos ubiquemos en que el término autoconstrucción, que significa construir su propia casa, pues ha tenido un percurso, un recorrido a lo largo de la historia, y le vamos a ir agregando más ingredientes a esa idea. Mm, Quiero invitarles, recientemente tuve la hermosa posibilidad de participar del quinto encuentro latinoamericano de arquitectura comunitaria, los pueblos latinoamericanos construyendo su hábitat. Este fue en Ciudad de México entre el 25 y el 28 de octubre de 2022, y ahí pude observar dentro del trabajo que ha recogido la LAC ejemplos, ¿no? Y quise retomar algunos de estos para que vayamos surciendo un poco con más delicadeza el término autoconstrucción y viendo cómo desde diferentes geografías en Latinoamérica se va trabajando la idea.
se reportó un trabajo muy interesante de Favela Lixo. Lixo es esta palabra, quiere decir basura, un basurero, autogestión socioambiental de residuos en comunidades de Belo Horizonte, porque todos sabemos que la vivienda más periférica en muchas de nuestras ciudades se construye sobre rellenos que están hechos con basura. O aquí en Tunja, por ejemplo, las cárcavas o zanjones de donde baja el agua han sido rellenados para generar loteos no muy bien proyectados y poder venderlo. Entonces hay detrás de esta reflexión de Favela Lixo este tema de la relación entre la vivienda, la periferia y el tema de los residuos y de esos espacios residuales y espacios verdaderamente construidos sobre basura. Se reportó también arquitectura cultivada, es una idea muy bella para la utilización de fibras naturales. Se reportó un programa comunitario emergente de vivienda, la recuperación de patrimonio construido, células de experimentación y arquitectos de familia de Rodolfo Livingston. Rodolfo Livingston, me voy a saltar un poquito a esta diapositiva, perdón. Rodolfo Livingston nos dejó este enero pasado. Fue un arquitecto y urbanista argentino que escribió libros como Arquitectos de Familia, como Memorias de un Funcionario, como Cirugía de Casas. Y el mensaje más interesante de Rodolfo que he podido hasta el momento descubrir en lo que él reporta es que la gente le tiene miedo a los arquitectos. Lo dice él, ¿no? Estoy citando a Jorge Livingston, lo estoy citando a él. Él dice, la gente le tiene miedo a los arquitectos porque la arquitectura no es un lenguaje universal, es un lenguaje un poco excluyente, es un lenguaje un poco selecto, de un grupo selecto, es un lenguaje que en muchos casos no logra tocar esas soluciones, esas soluciones reales que muchas veces se dan en términos de familia. Lo encontré en ese seminario. Quiero hacer un homenaje, un saludo, ya trascendió, pero nos dejó sus libros y sus textos y esa reflexión interesante. Estoy en la primera fase de la conferencia que es los tejiendo redes y los mentores, ¿no? Como los mentores a través de los cuales he podido llegar a hilvanar este tema. En cuanto cómo llegué yo al ELAC, a través de la colaboración con el Instituto de Bóvedas Mexicanas y Tecnologías Regionales de México, mexicanas, que queda en la ciudad de Oaxaca, en México. Es un instituto de bóvedas con quien hemos transitado desde el año 2012 una colaboración bastante estrecha y hemos podido adelantar talleres con maquetas, con proyectos en la vida real, con bóvedas reales. Y ahí está a la izquierda el arquitecto Ramón Aguirre Morales, al fondo el interventor, el amigo Juan Martín Piaggio. Hola Juan Martín, si nos estás escuchando, le mandamos un abrazote. Y los jóvenes de la escuela bien interesados en el tema de la construcción con bóvedas de adobe o de ladrillo cocido como alternativas a los techos, a las cubiertas o a los entrepisos en la vivienda, para ver si hacemos un aporte y en algún momento podemos, digamos, liberarnos de las tejas de zinc. Aquí rápidamente voy a mostrarles con este cómic que es el póster Alelac de Fundasal. Les voy a comentar sobre otros proyectos que para mí han sido mentores. El proyecto Fundasal Barque Reforzado, allá están las compañeras, estuvo la compañera Delmi Núñez, una ingeniera civil, y la ingeniera también Magda Castellanos, trabajando en comunidades de mujeres con autoconstrucción de adobe reforzado con cañas o bareque reforzado.
El proyecto como cooperación como, bueno, ese es en El Salvador, no sé si lo dije, pero es en la ciudad de San Salvador, en El Salvador, y con impacto en territorio. El proyecto Cooperación Comunitaria, la arquitecta Isadora Hastings, que también está en México, quien recientemente publicó un libro que yo les pude compartir a ustedes, bueno, a las personas de la maestría con quien hicimos el taller el año pasado, que es un libro sobre el bareque serén, un tipo de bareque de construcción con tierra, cañas amarradas y tierra revocada, que surgió en La Joya de Serén, El Salvador, y aplicado a vivienda comunitaria. El proyecto San Isidro, que es uno de los proyectos, digamos, pioneros, que lleva muchísimo tiempo recuperando un sector de bosque gigantesco, la arquitecta Alejandra Caballero, con quien también he podido tener experiencias de construcción comunitaria, y de verdad que vale la pena acercarse a estas experiencias en términos de voluntariados, de estancias, etcétera, etcétera. El Don del Agua, que está ubicado en Cuernavaca, el arquitecto César Añorbe y su esposa Ana Toledo, con quienes hemos transitado todo el camino del agua, que un poco más adelante les voy a profundizar. Y otros proyectos como Ecoconstructores de Oaxaca y demás. Son muchos. Quiero destacar uno que está al otro lado del charco, uno que está en España, aquí citando a Pilar Díez, proyecto que tuve la ocasión de visitar el año pasado en una municipalidad que se llama Paredes de Navas, cerca de Palencia, en España. Y ahí está todo el grupo, ahí comienzan a aparecer los jóvenes y las jóvenes y los maestros y las maestras sabedoras, los arquitectos, los ingenieros que acompañan el proyecto, quienes se están formando con Pilar en una cosa que en España se llama programa mixto, que es una evolución de las escuelas taller. Y depende del Ministerio de Trabajo. Entonces las escuelas taller mutaron en programas mixtos, ahora ellas dependen de las alcaldías municipales y generan formaciones que tienen que ver con los, bueno, allá le llaman ayuntamientos, ¿no? Con sedes, en este caso, la rehabilitación del convento de San Francisco, que es una construcción en tapia pisada. Voy a mostrar solo rápidamente un proyecto que de una mentora mía, a verlo, yo voy a pasar las imágenes y a ver si alguien quiere abrir el micrófono y decirme de quién es este proyecto, porque creo que no lo puse en las diapositivas. Aquí, aquí, aquí están los niños de la comunidad que se, que se dinamizó alrededor de la elaboración de un púlpito dentro de una catedral en Europa, es una ciudad europea. Ahí hay un soplete, ahí en la imagen hay un soplete, pero voy a mostrarles un poco que es sorprendente aquí. Aquí están los niños interactuando con la tierra con la cual se apisonó una tapia, ¿sí? Una tapia para generar un desarrollo. Una de las anécdotas que cuenta esta mentora mía, esta maestra a quien sigo amorosamente, es que estas personas que están pisando la tapia dentro de ese espacio, eran unos vecinos que no se podían ver unos a otros, que se la pasaban peleando, que tenían una falta de cohesión social y unos conflictos así tremendos, y cómo el ejercicio de la construcción comunitaria, de la participación de ellos en la construcción de ese elemento en tapia pisada dentro de ese templo, generó un cambio tremendo en el tema de la cohesión de esa comunidad. Aquí está el momento del wow, cuando uno desencofra las tapias, uno siempre, todo el mundo, oh, wow, es el momento más feliz del taller, de los talleres, de los ejercicios de construcción comunitaria. Aquí están desencofrando lo que ellos hicieron entre todos. Dentro de la tapia
se preocupó la arquitecta y el artista, que ahora si alguien lo descubre, si no lo descubre les digo quiénes son, se preocuparon por incluir dentro de la tierra algunos elementos simbólicos, algunos elementos alusivos a la, bueno, a la Eucaristía. Estamos en un templo y ya ustedes podrán imaginarse que esto es una mesa, un púlpito, y entonces ahí están el trigo y la vid, las uvas, que son las sustancias sagradas que digamos tienen aquí protagonismo en lo que sería esa mesa, ¿no? Lo simbólico. Y bueno, acá está la mesa terminada, aquí está la mesa terminada y está el momento de la consagración, digamos, o bueno, de ya la misa, y aquí podemos ver la mesa ya al fondo, en ese lugar. A ver, eh, yo no sé si aquí puedo abrir los micrófonos o podemos decir que alguien quiere contar si descubrió quiénes son los autores. ¿Son arquitectos? ¿Son un par de arquitectos? No sé si alguien que se quiera ganar un premio lo quiera decir o lo digo. Bueno, 3, 2, 1. Cero. Bueno, les cuento. Es Anna Heringer y el tapiero pues es Martin Rausch, ¿no? Y ellos, esta es una iglesia, bueno, ahora me olvidé del el nombre exacto, en la ciudad de Colonia, en la ciudad de Colonia. Bueno, entonces, a ver, voy a ver si puedo pasar la presentación desde acá. No, tengo que volver a este sitio. Voy a volver a enlazar la presentación. Entonces voy a enlazar la ventana de la presentación para continuar. Muy bien. Entonces, ya viajando hacia nuestro territorio de Colombia, el, el tema de la autoconstrucción, yo siempre lo estudié en periferias urbanas, casi siempre, porque es un término técnico. Pero cuando nosotros le damos a ese concepto el giro de lo comunitario, que es la semilla de dónde viene ese trabajo colaborativo, porque en realidad no es auto de mí para mí, sino que se deriva es de la colaboración de una comunidad con sus congéneres. Y aquí voy a destacar a una colega que está presente en la conferencia, la vi, quien es Pacha Yampara Blanco, de Yapu Tierra en Bolivia. Y Pacha ha liderado una serie de conferencias hermosísimas donde yo pude aprender un término que me cambió un poco la concepción de lo comunitario. Para los Aymara, que es la comunidad a la cual pertenece Pacha en Bolivia, para los Aymara, el sentido de la comunidad no es antropocéntrico. La comunidad gira en torno a la comunidad de la vida. Y la comunidad de la vida tiene que ver con las plantas, con los animales, con el agua, con el ecosistema, con los árboles, con las montañas, las piedras. Entonces, a partir de ese concepto y a partir de la oportunidad de acompañar un taller escuela en la comunidad Cavillarí, en Buenos Aires, Baupés, esto es muy cerca del Jirijirimo, del río Apaporis, pudimos nosotros constatar que la construcción de una vivienda comunitaria o maloca, como la conocemos nosotros, aquí invité a la maestra Beatriz Suárez Martínez, ceramista, quien también conoce el tema de los pigmentos con los cuales están viendo pintada esa fachada,
Pues bueno, ese tema de la construcción está permeada por la comunidad de la vida. Es una construcción en la cual participan jóvenes, digamos, a quienes les está siendo entregado el conocimiento por parte de esos abuelos y abuelas sabedores. En este caso, José María Cavillarita Ibano, sabedor cavillarí, de oficio constructor de malocas, ¿sí? En la misma comunidad de Buenos Aires, Baupés, con la conciencia, mm, él le enseña a los jóvenes a desarrollar el trabajo con la conciencia que esta edificación tiene una vida útil, que esta generación no va a vivir más de 25 años y que los jóvenes que, bueno, en promedio, pero es un límite, un tiempo que la tradición ha demostrado que dura la construcción, pero para que dure los 25 años tiene que tener unas características. Y eso quiere decir que la generación nueva debe aprender a construir su vivienda comunitaria, debe aprender a polimerizar los tejidos de los techos, de las palmas de caraná o de lo que sea, con el fueguito, con la hoguera, con el fuego, con la llama, y debe aprender los símbolos y signos y a manejar los pigmentos. Bueno, los pigmentos los desarrollan mujeres. La maestra ceramista desarrolla los pigmentos que los sacan de árboles, son sacados de árboles y de raíces. Y esta es una construcción que no tiene una sola puntilla, ¿no? Está amarrada con bejucos, está hecha con cajas y de alguna manera aquí ya estamos en otra comunidad que es la comunidad de los jaguares del Yurupari en Santa Isabel Baupés, y de alguna manera acompañar ese proceso nos permitió constatar este tema, nos permitió constatar la necesidad del vínculo, de no perder el vínculo con la comunidad de la vida en este ejercicio, durante este ejercicio, porque ir a recoger las palmas para la cubierta, ir a recoger los troncos para la estructura, ellos le llaman, bueno, ahora se me escapó el término, los estantillones de verticales, ir a recoger los bejucos para amarrar las maderas, pues corresponde a unas lecturas de las épocas del año, de los momentos de la recolección, de las fases de la luna, de la presencia o no de ciertos animales, etcétera, en los alrededores. El, voy a mencionar en este punto el, uno de los aspectos importantes pues, que ha sucedido, digamos, en los últimos tiempos en Colombia y es la inclusión dentro de la ley de vivienda de la vivienda de interés cultural. Es la ley 2079 de 2021 y la idea de esta inclusión de este término dentro de esa ley es que cuando se desarrolle el decreto reglamentario se puedan observar todos estos aspectos que forman parte de las dinámicas propias de la elaboración de la vivienda. Como por ejemplo, si no está cerca un home center, pues tengo que hacer el home center o sea, ¿de dónde sacas tú esas cáscaras de árbol, esas cortezas de árbol con las que está construida esa fachada, sobre la cual está el pigmento? De dónde obtienes esos materiales? Mm, ¿Y qué límite tiene el uso y el procesamiento de esos materiales? Aquí entonces voy a centrarme en el tema del taller escuela de construcción. El taller escuela no es nada nuevo, realmente nosotros lo que estamos haciendo, yo me di cuenta que lo que estamos haciendo es que la escuela taller se vuelve un dispositivo de aceleración y de facilitación
de unos procesos que se daban o que se venían dando de manera muy espontánea en los territorios y que seguramente se van a seguir dando, pero que de alguna manera se están perdiendo, se están desdibujando, porque muchos de esos jóvenes que ustedes ven ahí, y jóvenes chicos y mujeres, pues que en este caso son todos los hombres, porque las mujeres están en el taller de cerámica, en el taller de pigmentos, pero de alguna manera estos jóvenes allá en esos territorios, pues no tienen muchas expectativas más allá de irse al servicio militar, bueno, entonces la mayoría de los jóvenes salen de sus comunidades, ya no dedican el tiempo que dedicaban antes a conversar con sus payés, con sus líderes comunitarios, con sus líderes espirituales, y de alguna manera se constata lo que hablábamos en la sesión pasada, que dice François Chouet, ¿no? La pérdida de la capacidad de construcción. Entonces, ¿en qué consiste el taller escuela? Es ese dispositivo que se traslada al territorio con una serie de mecanismos y de instrumentos que permiten acelerar esos procesos. Estas malocas fueron construidas en 4 meses. El maestro sabedor, pues es el payé, y son los hermanos del payé, y los sobrinos, y los hijos, y la familia ampliada. Los aprendices igual, son los jóvenes, las jóvenes, son las personas que están en la comunidad y que se matriculan al taller, que reciben un apoyo de transporte, de alimento. Durante todo el tiempo del taller se garantiza el alimento a estas personas y que reciben al final una certificación. Bueno, la dotación, porque para ir a cortar el caraná hay muchas serpientes en la selva, a veces hay que ir por el río, hay que atravesar rápidos, hay que bajarse en la canoa y pasar la canoa por el borde y luego retomar la canoa al otro lado. Y a veces los rápidos, en una de estas se nos tragó la madera. El rápido, la canoa se volcó y la madera se fue y tocó volver a recolectar los troncos porque el rápido se la llevó. Pues, porque no son unos ríos así como los del cuento, ¿no? Sino son como los de Fitzcarraldo. Y entonces es un nivel de dificultad, es como otro espacio y una relación diferente con el territorio. Ahí me gusta mucho a mí como mostrar el paisaje zenú, el paisaje, estas imágenes están en la página web del Museo del Oro y resulta que son esos paisajes de esas culturas anfibias, bueno, como Xochimilco, como tantas, como en Perú, en Bolivia, encontramos infinidad. Yo creo que acá en los llanos orientales, esos espacios donde uno ve los chigüiros, al borde de la carretera, los chigüires, esos espacios son estos canales y los camellones, y cómo existe en la cultura tradicional la idea de la convivencia con las fuerzas de la naturaleza en una forma más, más sabia y más sana. Esta es una casa de bareque, o sea, es una casa de tierra, pero digamos, esta fotografía fue tomada cuando la ciénaga sube, cuando está la creciente del río, y en la fotografía de abajo pues podemos ver eso mismo, los camellones y los canales, y todo esto pues de todo esto ya queda muy, muy poco. Sin embargo, estoy segura que quedan rastros. En la escuela taller también hemos tenido la ocasión de participar en registros, inventarios, clasificaciones, planes especiales de manejo de áreas, y se da uno cuenta y se pregunta uno muchísimo qué pasa con esas casonas, ¿no? Con ese hábitat rural, con esas edificaciones que fueron viviendas, pero que en un momento dado cambió la escala, cambiaron, ya no están esos abuelos, ya nadie vive ya en ella, como dice la canción, y aún así persisten, ¿no? Con una dignidad enorme, han cambiado de uso, hasta donde nosotros somos conscientes de esta, de este patrimonio menor que está disperso en el paisaje, que no es un patrimonio declarado, pero que tiene una importancia.
Voy a ir rápidamente a mostrarles el trabajo que hemos hecho con la escuela taller. Aquí está el claustro de Santa Clara la Real, ahí las pinturas murales, unas ideas del durante y el después. Ya los espacios, es el mismo espacio donde están ahí cantando estas personas, es el mismo auditorio que se ve sobre la palabra durante, porque pues fue necesario reconstruir todo el techo. Aquí el maravilloso día en que quitamos la sobrecubierta, en que yo no podía dar la alegría. Ahora tenemos una torre de entrenamiento para trabajo seguro en alturas, estamos trabajando el tema de los puntos de anclaje en los techos y no es fácil. Los jóvenes y las jóvenes, quienes son nuestros aprendices, son personas en condición de vulnerabilidad. Aquí estamos trabajando en la casa Eduardo Santos, que fue también la casa de Silvino Rodríguez en su momento, una de estas casonas que está acá en el centro de Tunja. Y bueno, no la restauramos nosotros, por supuesto, pero lo que sí hicimos fue poner los acabados de calicanto, los pisos de madera, toda la madera salió de la carpintería de la escuela taller, esas mamparas, esos herramientas, los pisos de madera, los encalados, algunas terrazas, la carpintería de las fachadas, las mamparas ahí otra vez, y algunos espacios donde pudimos intervenir pues como con un poquito de diseño ahí en unos patios. Como les contaba, nuestra población aquí, este es un programa de justicia restaurativa con la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá en la Casa Museo Quinta de Bolívar. Hoy en día es un museo, pero pues fue la casa de Bolívar, y entonces nosotros estábamos restaurando la habitación de Manuelita y gente por todo el museo y no podíamos ser vistos. Luego nos pasábamos a la habitación del Libertador y bueno, así, con estos jóvenes y de verdad que fue un aprendizaje. Bueno, ahí como pueden ver arriba a la izquierda, tuvimos que generar unas cremalleras de adobe porque había algunos elementos estructurales, unos problemas estructurales, claramente donde no había pinturas murales. Los cielos rasos los encontramos como está la fotografía del centro arriba, son de bareque, pero yo digo que estaba destemplada la cubierta. Y ahí abajo están los jóvenes interactuando con los maestros en el tema de talleres escuela. Tiene el mismo funcionamiento. En este caso, el maestro sabedor fue Rafael Ríos, un maestro de obra restaurador que lleva muchísimo tiempo en Bogotá consintiendo las casas y que les tuvo muchísima paciencia a esos chicos que se subían a fumar en los cielos rasos por esa escalera y esa escotilla que está a la izquierda abajo, y teníamos que ir a sacarlos de allá como, oye, esto nos van a sacar del museo al día siguiente, pero bueno, se logró hacer un trabajo muy, muy bueno y algunos de esos chicos siguieron con nosotros y ya son media cuchara en otros proyectos. En Pobre Casanare hicimos una caballeriza en la Casa de la Cultura a través de un taller escuela. Ahí está el maestro Luis, constructor tradicional de las casas de llano adentro. Y el prototipo, bueno, o más bien piloto que hemos hecho en el municipio de Tibasosa. Aquí está Árbol Amarillo, un emprendimiento de bloque de tierra comprimido que está en Tibasosa, Nano y su equipo. Y bueno, un poco unas imágenes de la vivienda de interés cultural, que fue realmente retomar la planta de una casa del Ministerio de Vivienda y darle una idea participativa de lo que sería. Y ya hay otras variables que se manejaron en ese taller escuela, como por ejemplo que los materiales vienen de un radio de influencia para darle toda la pertinencia y la economía, que las ventanas y puertas están hechas en Punta Larga por los carpinteros y carpinteras de Punta Larga aquí en Boyacá, que las cañas están recogidas ahí cerca de la Caña Brava en un pantano cerca de Tibasosa. Y bueno, hay un resultado interesante. Con el tema del agua solamente quería decirles que tuvimos una experiencia en las posadas turísticas en Providencia y pudimos desarrollar un sistema de biodigestor y entramado de raíces.
bueno, esa ya es otro tema para no alargarme más y poderle dar paso a las preguntas. Y de alguna manera a lo que quería llegar es como mentores, es a la red Proterra, ¿no? La red Proterra es un gran acervo de personas, de profesionales, de instituciones amigas, de instituciones educativas, universidades, en donde hay un acervo muy grande del trabajo que se ha venido realizando en Iberoamérica no solamente sobre la construcción con tierra, sino precisamente sobre los temas como el cual nos convoca el día de hoy, que es la autoconstrucción o la recuperación de la capacidad de construir en comunidades que se organizan y que colaboran unas con las otras. Quiero dejarles esta invitación muy especial. Colombia será la sede del CIACOT por primera vez en noviembre de 2023. Ya tenemos las fechas, es la segunda semana de noviembre. Y este Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra tendrá como sede la Universidad Nacional de Colombia, Jenny Vargas, la profesora Jenny, y yo, Escuela Taller de Boyacá, pues nos ganamos la sede. Y entonces, los 2 días de conferencias teóricas serán allá en la universidad, en Bogotá, y luego nos vamos 2 días para Sosa, allá alrededor de nuestra casita, a realizar los talleres prácticos. Es la red iberoamericana Proterra. En el sitio web redproterra.org encontrarán las bases para participar con artículos científicos, pósters o memorias de obra. Y bueno, creo que hasta aquí es la intervención. Les doy las gracias y creo que damos paso a las preguntas. Gracias, arquitecta Nancy, por esta generosa presentación. Entonces, damos la palabra a, bueno, ya, Juan Guillermo, luego Andrés. Juan Guillermo, cuéntenos, por favor. Sí, muy buenas noches para todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Yo recibí la invitación a esta conferencia desde la Sociedad Colombiana de Arquitectos Risaralda. Yo estoy aquí en este momento en Pereira, pero me alegra mucho conocer a la arquitecta porque yo precisamente estudié en Turín también y hice la maestría en el 2010 en Departamento Casa Chita. Entonces es una alegría pues encontrar una colega que hizo pues el mismo recorrido que yo en Italia y pues aquí en Colombia está como vinculada a unos temas muy interesantes. La intervención mía era también de manera informativa para decirles que desde la Sociedad Colombiana de Arquitectos en la pasada Bienal de Bucaramanga se le otorgó el Congreso, el 38º Congreso de Arquitectura y Urbanismo a la ciudad de Pereira. Tendrá lugar en octubre de este año y precisamente el tema tiene que ver con arquitectura social. Entonces, pues de antemano, pues nos alegra mucho poder entrar en contacto con la arquitecta. Casualmente yo soy arquitecto de la Universidad Javeriana de Bogotá, pero yo viví mis años de primaria en Tunja, entonces sería muy agradable poder pues conversar con ella y mirar a ver cómo podemos generar una agenda conjunta, teniendo en cuenta también que estudiamos también en el Politécnico de Turín. Entonces, bueno, muy buena noche para todos y los felicito por este espacio. Me ha gustado bastante y bueno, le doy paso a los otros compañeros. Muchas gracias. Gracias, Juan Guillermo, muy amable. Diego Andrés, su pregunta al respecto, cuéntenos. Buenas noches. A mí me gustaría preguntarte, en todos estos procesos en los que has participado, que son muchos, sobre todo cuando trabajas con comunidades indígenas y campesinas, ¿cuál creerías tú que es el papel real del arquitecto? Lo pregunto porque de alguna forma, si el arquitecto no está por encima de la comunidad, que es como también creo, debería ser, dado que el conocimiento técnico no le pertenece, no está depositado en él, sino en la misma comunidad, en los ancianos y en los padres, que son los que al final del día conocen las técnicas. Nuestro papel en todo este proceso, ¿cómo lo llamarías tú en una sola palabra? ¿En qué sí que podemos aportar como arquitectos? Diego, yo pienso que nosotros somos unos intercesores, intercesores. Esa es mi opinión propia.
El intercesor es una persona que es capaz de interceder por los intereses de unos, de los otros, interceder en cuanto a los conocimientos. Y si tú lees a Livingston, que es muy bonito la metodología que él hace a partir del tema de la familia, la primera cosa que él plantea es el ejercicio de escuchar, ¿sí? Dentro de su metodología, porque son unas metodologías muy, ¿cómo se diría? Paso a paso, ¿no? Él te da todo como el paso a paso de cómo se debe uno acercar, de cómo puede uno comenzar a interactuar, cómo realizar los registros. Cuando llega el tema del miedo al arquitecto, que me encanta, entonces ahí en ese momento él dice, lo primero que debes hacer es escuchar con humildad, porque para traducir, ¿sí? Traducir, porque la tradición, así como la tradición trae soluciones ya probadísimas, asimismo trae, digamos, vicios, círculos viciosos negativos, o lo que nosotros llamaríamos en los oficios mañas, ¿no? Como mañitas, no la maña buena, sino la maña que no es tan importante transmitir. Y hay que cortar con esos círculos viciosos, ¿no? Como en todo el tema terapéutico y toda la cosa. Es importante cortar con esos círculos viciosos, ¿no? Entonces, la falta de conciencia sobre el cuerpo humano, sobre la seguridad de uno y de los otros. Hay una cantidad de cosas. Por ejemplo, pasar de largo sobre instrucciones, sobre maneras correctas de hacer las cosas, y esa frase que yo no sé si ustedes la han escuchado de cuando uno construye, que es, eso ya quedó así. Entonces yo le digo siempre a las personas con las que trabajo, cuando toca desbaratar y eso, le digo, no, espérate, es que qué pena, pero esta es mi obra, yo preferiría que eso no quede así. Y cómo tú empiezas ahí a negociar. Eso es un tema con la mano de obra, con el, digamos, el usuario interno. Pero ya yendo al tema de las necesidades de las familias y de las comunidades, hay unas cosas que ya vienen resueltas por la tradición, pero hay otras que no. Cuando yo hablaba de la comunidad de la vida, no pude profundizar sobre eso, pero les cuento que la profesora Clara Eugenia Sánchez, cuando nos expuso sus libros sobre Providencia y San Andrés, que ella tiene un maravilloso trabajo publicado sobre las casas tradicionales de San Andrés y las casas, The China Closet, es uno de los libros hermosísimos de la profesora. Nos decía, el tema de lo palafítico no solamente para que pase el agua por debajo, es para que pasen las migraciones de cangrejos. Y si tú vas al Pacífico, lo palafítico es porque allá abajo están las ranas, están las serpientes, están otros seres que forman parte de ese paisaje que es violentamente húmedo y violentamente lluvioso. Entonces, el papel de uno es, el primero es escuchar, y creería yo que es un intercesor. Gracias, arquitecta. Gracias. Carlos Laverde, tiene la palabra. Gracias. Buenas noches. Es un placer para mí poder contar con este espacio. Llevo aproximadamente 18 años trabajando con materiales alternativos para la construcción. He tenido la oportunidad de visitar Cuba, Salvador, Ecuador y Venezuela con este esfuerzo por darle un espacio a los materiales alternativos. He logrado afortunadamente enlazar muy bien con la vivienda comunitaria y por autogestión. Actualmente tuve un esfuerzo permanente con el gobierno con el tema de la autoconstrucción y la reactivación económica con las poblaciones más vulnerables. He sabido que la construcción es un motor económico impresionante donde se desarrollan las obras. He sido un gran defensor de la autoconstrucción bajo la supervisión de los saberes y de los técnicos profesionales para que orienten la calidad de las obras y se ejecuten en los tiempos requeridos. Mi pregunta va puntualmente si ustedes han logrado tener interlocución con el actual gobierno para el tema de incluir la posibilidad de este tipo de
materiales como el bloque en tierra, el bareque, lo que llamamos vivienda de interés cultural, yo lo conozco como vivienda diferencial, si han logrado tener eco con algún funcionario del actual gobierno para generar políticas en las comunidades más vulnerables y dispersas de Colombia con la creación de materiales que son locales, que son de fácil elaboración y ejecución. Esa es mi pregunta puntual. Muchas gracias. Gracias, Carlos. De verdad que te felicito. Necesitamos muchos como tú, muchos Carlos que la verde, que trabajen en muchos espacios por ese tema, de verdad. Sí, a finales del año pasado y a raíz del ejercicio de Tibasosa, pudimos participar de una entrevista que realizó el Ministerio de Vivienda a algunas experiencias. Entonces ellos llamaron a las escuelas taller como a partir de esa experiencia y fue directamente con el Ministerio de Vivienda, con un equipo a través de la arquitecta Paola Gómez, y es un equipo de expertos que está escribiendo el decreto reglamentario, digámoslo así, o llevándolo a cabo, porque pues es lo que procede, ¿no? Después de la ley viene el aterrizarlo allí. Entonces, hubo un primer espacio y bueno, ahora el compromiso es continuar trabajando alrededor de ello. Ellos están ahí, lo sé, con el alma, vida y sombrero, trabajando en ese decreto reglamentario, que es cómo aterrizar, ¿no? Cómo aterrizar todo el tema a las cosas más concretas, a los costos, límites de costos, de tiempos, a la cantidad de viviendas que hay que hacer, porque una cosa es hacer una casa y otra es que tú tengas que resolverle el problema a 200 familias. Bueno, claramente eso es otra escala. Y pues pudimos exponer algunos puntos como ese de las cadenas productivas, bueno, mm, unos puntos muy interesantes. Y otro espacio ha sido el de, bueno, ahora tengo un lapso de lo que les iba a contar, que creo que tiene que ver es directamente con las escuelas taller y la ley de oficios. La ley de oficios, que es fortalecer el tema de la formación y el llevar los egresados de las escuelas y la escuela como dispositivo a las comunidades, que esto es el tema del taller escuela, como potenciar ese aspecto. Gracias, arquitecta. David Santiago. Qué pena interrumpir. Me gustaría muchísimo visitar la escuela taller en Tunja. Yo estoy radicado en Bogotá. Bienvenidos todos y todas. Veo por la red que ahí aparece una dirección y un teléfono. ¿Es ahí por donde los puedo contactar? Claro que sí, de acuerdo. Y boyacá@escuelataller.org. Carlos, un taxista sabe dónde queda la escuela taller de ¿cómo se llama? De la arquitecta Nancy Camacho. Perfecto, ya no me pierdo. Gracias. Exactamente. Muy amable. Listo. David Santiago y luego Mario Andrés. Hola, buenas noches, arquitecta. Muchas gracias por la charla. No, sin embargo, mi pregunta era bien similar a la que eh, dijo Carlos hace un rato, entonces ya quedó mi duda aclarada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Mario Andrés. Buenas noches para todos. Buenas noches. Gracias por la exposición. Mi pregunta es muy puntual. Tiene que ver con cuando tú hablabas sobre el tema de que el lenguaje de la arquitectura o de la academia para las personas, digamos, del común, pues para la gente en general, digamos que hay como ciertas barreras, ¿no? Barreras del lenguaje, que dificultan ese proceso, pues, de comunicación que al final es indispensable dentro del ejercicio de la carrera, ¿no? Entonces, para mí, digamos, yo soy arquitecto egresado y ya llevo 6 años ejerciendo la arquitectura con un enfoque en bioconstrucción, y digamos que ese ha sido como lo que, digamos, algo de los descubrimientos que he tenido últimamente, y es cómo el arquitecto tiene que convertirse también en un maestro frente a esos, cuando está en ese rol con relación a la gente,
Entonces, de pronto, si tú sepas de alguna, de alguna experiencia o algún referente de arquitectos que, digamos, implementen este tipo de estrategias, ¿no? Como que se salen un poco de lo que es la oficina de la arquitectura, sino que es una arquitectura más, yo lo llamo arquitectura más humana, ¿no? Arquitectura más cercana al usuario. Si conoces de pronto referentes como para tener como guías dentro del ejercicio de la labor. Muchas gracias. Claro que sí, Mario Andrés. El tiempo no me daba para hablar de todos ellos, pero te voy a hablar de una persona en México que es el arquitecto Oscar Hagerman. Oscar Hagerman es uno de los inspiradores de IBOMEX, del Instituto de Bóvedas Mexicanas, que le heredó a Ramón Aguirre Morales, que creó escuela, digamos. Que tú vas a México, que allá está Alejandra Caballero. Los proyectos que mencioné en la conferencia, de hecho, mis referentes, muchos son femeninos y lo hice como con alevosía, ¿sí? Alejandra Caballero, Pilar Díez, Elena Ochoa me hizo falta, Isadora Hastings, Yapu Tierra, Pacha Yampara, Delmi Núñez en El Salvador, Bernadette Esquivel. Es poco el tiempo. Yo creo que los invito a que entren a la red Proterra y se van a dar cuenta. Realmente lo que tú dices es cierto. Uno cómo le explica, uno cómo hace para que, por ejemplo, estás ante una fachada de esas como que tienen ese sabor modernista, que tiene una matera flotante, ¿no? Una matera de esas que está parada en dos patitas así. No estoy hablando de arquitectura colonial ni republicana, sino de estas fachadas modernas. ¿Cómo le explicas a un cliente que dice, eso es un vejete, eso tumba en eso? ¿Cómo le explicas el concepto de la caja flotante en la modernidad? Porque entonces los modernos sentían que la bomba atómica y que el espíritu de la época y que no sé qué. Entonces, tú le llegas con ese discurso, mucha gente dice como pamplinas, túmbela, o mucha gente, si tú tienes la capacidad, dice, uy, esa matera toca, forma parte de esta fachada y no la vamos a tumbar. Entonces, efectivamente, estas personas que mencioné, y para eso también está la Red Proterra, y para eso están estas escuelas y estos ejercicios, se dedican a eso, a la humildad, como Arquitectos Descalzos, TIBA, bueno, muchos proyectos. Héctor Saúl. Sí, Héctor Saúl. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Hola Nancy, ¿cómo te va? Saúl Quintana, buenas noches. Buenas, ¿cómo va? Yo simplemente un par de observaciones. Por supuesto, bellísimo el trabajo que haces ahí con la Escuela Taller. Y reflexionaba un poco sobre tu charla en dos aspectos. Uno, todo eso que nos has comentado tiene mucho que ver. Yo también he trabajado mucho últimamente en la Universidad de Boyacá el tema de la intervención en la vivienda existente y específicamente el mejoramiento sismo resistente y el mejoramiento de la habitabilidad en la vivienda progresiva, ¿sí? Que tiene todas las raíces culturales. Uno no entiende cómo en Bogotá, por ejemplo, no puede entender eso que tú acabas de contarnos rápidamente, las raíces del patrimonio que hemos heredado, ¿sí? Cuando llegaron los españoles, ya había una cultura, esa de la maloca, esa de la construcción, de los elementos que hay, y que con esos elementos que hay en el entorno se construye, se resuelve el problema de la vivienda. Ese mismo legado cultural es el que tiene hoy día el barrio popular en Bogotá. Yo estoy seguro que la familia que venía en los años 60, 70, con el boom, el baby boom, ¿no? Que necesitaba, como tú decías, resolver el problema urgente de la vivienda sin que nadie no hubiera estado que le aportara, ni mucho menos, era autogestión familiar, era soportado con base en esa herencia que viene de atrás, incluso antes de que llegaran los españoles. En ese sentido, y con esto cierro, si uno compara hoy día el aporte que ha hecho más del 60% de los barrios populares en Bogotá, que es hoy lo que existe,
en comparación de lo que hemos hecho los arquitectos después de esa autogestión familiar, con una investigación de los Andes que habla de la ciudad enrejada o rejalópolis. ¿Cuál valor tan inmenso tiene, qué riqueza tan inmensa tiene la calle del barrio popular, la vitalidad, el borde activo de la calle del barrio popular, comparada con la soledad y la inseguridad que genera la reja, ¿no? El conjunto cerrado, que nosotros, arquitectos contemporáneos, hemos de alguna manera construido hoy en nuestras ciudades. Y esa investigación del Observatorio de los Andes refleja qué estamos haciendo mal hoy nosotros y en cambio qué han hecho también por autogestión más del 60% de autogestores, autoconstructores del barrio popular en Bogotá. Yo creo que esa reflexión, ese comparativo nos pone mal a los arquitectos contemporáneos porque hemos hecho una ciudad en gran proporción y repito para quienes están escuchando, mírense, esa investigación del Observatorio de los Andes, Rejalópolis, la calidad de ciudad que hemos generado con los conjuntos cerrados versus la calidad que tenemos en los barrios populares generados por autogestión y autoconstrucción. Un abrazo, verdaderamente delicioso escucharte y pues no, estamos en contacto. Gracias, Héctor Saúl. Piacere. ¿Quieres agregar algo, Nancy, al respecto de lo que plantea Héctor Saúl? Sí, una reflexión que estaba haciendo con mi hijo antropólogo hace un rato, antes de la charla que le pedí, yo siempre le pido consejo, ¿cómo te parece esta historia que voy a contar? Y me decía, es que también la arquitectura mediada por lo estrictamente comercial se instaura también en los videojuegos, en los Legos, o sea, porque no hay un Lego de una favela, sino un Lego de un castillo. Y decía, las ciudades medievales eran las periferias bien desordenadas y de todo, luego se volvieron turísticas. Bueno, en fin, hay varias de esas cosas que dice Héctor Saúl que tienen que ver con la escala humana, que luego se vuelven al servicio de lo comercial y de la seguridad, ¿no? Y entonces se crean esos espacios ficticios, de embelezo, esos espacios. Sí, sí, una pequeña aclaración para Héctor Saúl. El tema de la ciudad reja también es un tema que también se trabajó en la Universidad Nacional, en nuestra escuela, justamente, sí. Apareció en los Andes, pero hubo unos talleres que se hicieron en la Universidad Nacional. Antes de darle la palabra a Alberto, yo creo que lo que hay ahí es cómo se está enseñando la arquitectura. La arquitectura, en buena parte, la estamos enseñando a través de objetos sueltos, ¿ya? En cambio, el barrio popular no son objetos sueltos. Es una casa al lado de la otra, ¿ya? Que en vertical crece y en horizontal también. Y una calle muy activa. Digamos, cuando planteamos el objeto suelto, pues tenemos que encerrarlo, porque no está pensado desde el espacio. Entonces me parece que también las escuelas de arquitectura también tienen su culpa. Y además el objeto suelto es un objeto eficaz que a los constructores les interesa. Entonces, digamos, hay como una respuesta desde la academia para darle una respuesta que le interesa a los constructores. Creo que el asunto también puede ir por ese lado. Listo, muchas gracias. Carlos Alberto. Creo que soy yo. Carlos Sí. Alberto Duica, creo que soy yo. Sí, Ok, señor. gracias. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por permitirme un breve comentario. Yo trabajo en la construcción social de hábitat en el posconflicto. Yo trabajo con el proceso autogestionario de hábitat, de vivienda de los excombatientes que firmaron el proceso de paz hace 5 años. Y estamos obviamente aprovechando esta oportunidad histórica, esta coyuntura histórica para involucrar en estos procesos, en la medida de la posibilidad autogestionaria, los temas de sostenibilidad y los temas de mitigación a los retos planetarios que hoy nos
que hoy vivimos. Es así que estamos trabajando con arquitectura de tierra, estamos trabajando con gestión, con diseño participativo, no solamente el modelo de vivienda, sino el modelo de implantación de los asentamientos en diversos lugares del país, enfrentando de alguna manera la oferta del Estado. El Estado ofrece lo mismo, más de lo mismo, básicamente, con materialidad, básicamente más de lo mismo, ya ustedes lo conocerán muy bien, pero nosotros mantenemos esa posibilidad y entonces estamos desarrollando incluso procesos de indagación, no voy a decir investigación, porque estas son palabras muy pesadas en el medio académico, pero con las comunidades mismas indagamos sobre materiales, aprovechando esos saberes tradicionales, esos saberes ancestrales y parte de ese saber aprendido en el nomadismo de la guerra. Es así que estamos trabajando con ello y un poco en vía contraria con algo que se ha mencionado acá. Estamos aprendiendo de estas comunidades para llevar a las universidades. Yo soy docente de la Universidad El Bosque, del programa de arquitectura, y en este momento nuestros estudiantes se nutren de ese tipo de experiencias, desarrollan en nuestros nacientes espacios de investigación de materiales este tipo digamos, trabajamos sobre este tipo de materiales para devolverlos a las comunidades en forma de educación vertical que llevamos a comunidades. En este momento estamos trabajando en el Sumapaz también, en el Páramo, con las comunidades, llevando este tipo de desarrollos tecnológicos allá. Entonces sí, es cierto que la enseñanza de la arquitectura tiene que estar profundamente vinculada con esto, no al edificio único e irrepetible que se enseña en muchas escuelas de arquitectura. Estamos más metidos en estos temas comunitarios. Y eso ha llamado, para comentar sobre otra intervención, eso ha llamado la atención del Estado. Por primera vez en muchísimo tiempo hemos logrado concitar la atención del Estado sobre los procesos nuestros. Es así que la ministra de Vivienda estuvo en diciembre en el primer poblado práctica, ya muy avanzado, en Tierra Grata Cesar, en la serranía de Perijá, donde en este momento tenemos casi 90 viviendas por autogestión y autoconstrucción con bloque de tierra compactada. La impresión es interesantísima porque eso se demuestra que se convierte en una solución. Esto puede llegar a ser una solución entendida de una manera articulada con muchos actores, puede ser una solución en lo que hasta ahora se denomina esa intervención de desarrollo en el campo. Quería mencionar eso. Muchísimas gracias por la oportunidad y sigo muy atento al resto de las conversaciones. Muy amables, gracias. Gracias, Carlos Alberto. Bueno, ya estamos entonces próximos para terminar. Un tema que me hace reflexionar respecto a lo que plantea la arquitecta y lo que han planteado tus temas de arquitectos. A mí realmente me llamó mucho la atención la afirmación de nuestro colega argentino. La gente le tiene miedo a los arquitectos. Me parece que esa frase es fuertísima. ¿Qué tal que uno le tuviera a los médicos miedo? Los médicos nunca hablan en el lenguaje de los médicos. Usted no está enfermo ¿cómo se llama? Del sacroilion en la región posterior. El médico de una le dice, le duele la colita. O sea que hay algo, nunca van en los términos estrictos, ¿verdad? Entonces, y hacen como que la cosa sea relativamente doméstico, la gran mayoría, por supuesto, pero no están, insisto, en los términos absolutos de la disciplina de la medicina. Entonces me parece que los arquitectos también en ese sentido tenemos que hacer una traducción de alguna manera para colocarnos al nivel de las personas y contarles qué es lo que estamos realizando. Pero me llama más la atención que la gente le tenga miedo a los arquitectos cuando hay más de 60 escuelas de arquitectura en el país. Entonces va a haber más miedo. No entiendo. Entonces me parece que ahí hay una serie de problemas que todavía están sin resolver. Y lo otro también, casi no escribimos en los periódicos sobre todo esto que hablamos. También es un lenguaje críptico, cerrado, muy de los arquitectos, no contamos. Si Carlos Alberto no cuenta esto, yo no me entero.
¿ya? Entonces me parece que hay que escribir, apreciados colegas, en los periódicos locales y nacionales para que podamos trascender. Siempre coloco a mis estudiantes en el país de Madrid, cada tanto se habla de arquitectura, ¿ya? Incluso en el país de Madrid se hace crítica a la bibliografía de los arquitectos. Y en el New York Times de Nueva York, la página que habla de la arquitectura es enorme, pero en nuestros periódicos, más allá de presentar los avisos clasificados de la oferta inmobiliaria, no nos trasciende. Entonces me parece que nosotros también debemos escribir, insisto, en los periódicos locales, y no sé si en los nacionales, en los medios de comunicación tenemos que aparecer. Si no, yo diría que... yo no sé si la gente nos tiene miedo si no nos conoce, si no sabe para qué estamos. Entonces, digamos, esa sería como mi reflexión. De todas maneras, muchísimas gracias, arquitecta. Como siempre, sus conocimientos muy pertinentes y creo que a todos nos dejaron preguntas para desarrollar nuestra práctica profesional. Muchísimas gracias a nombre de la Maestría en Arquitectura de la Vivienda de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, entonces será hasta otra oportunidad. Buena noche para todos. Buenas noches, arquitecta. Hasta la próxima. Gracias por la invitación y los espero en la Escuela Taller de Boyacá y las espero. Ahí tenemos nuestras publicaciones. No me dio tiempo de eso. Y lógicamente en el Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra en noviembre, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, y Tibasosa Escuela Taller de Boyacá en Tunja. Gracias, gracias por todos los cariños, como siempre. Bueno, arquitecta, muchísimas gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz tarde.